Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de aparato, sistema digestivo. Bueno, ya conocemos la diferencia entre sistema, aparato. Siempre me refiero a sistema porque si bien es el aparato digestivo, siempre tiene vínculo con el sistema nervioso o el sistema endocrino. Por eso lo llamamos sistema digestivo, ¿sí? Sin embargo, si hablamos estrictamente del tubo digestivo y sus glándulas anexas, podemos llamarlo aparato digestivo. ¿Sí? Entonces, el sistema digestivo, como acabo de mencionar, está conformado básicamente por un tubo digestivo, ¿sí? Que comienza en la boca y termina en el ano, ¿sí? Un tubo digestivo y sus glándulas anexas, que las vamos a ver al final de esta presentación. ¿Sí? Pero fíjense, bueno, la cantidad de estructuras, que por supuesto esto es bien de primaria, ciencias naturales, ¿no? Manual de ciencias naturales. ¿Quién no vio este gráfico alguna vez? ¿Sí? Desde la boca hasta el ano, que en esas épocas, ¿no? Sobre todo llegando a séptimo año, o sexto año, según la época en la que sea, algunos de séptimo grado, en la época del polimodal, llegar al ano era, dijo ano, ¿no? Por suerte hoy la tendencia es que esas cosas cambien a partir de la ESI, ¿no? La cuestión de que sea vergonzoso o pudoroso hablar de cuestiones vinculadas a la genitalidad, a la sexualidad, y en este caso, cuestiones que tengan que ver con lo gastrointestinal, ¿no? Que muchas veces también suele ser pudoroso, ¿no? El tema de la caquita y esas cosas. En fin, otro esquema de la misma manera, ¿sí? Pero con algunas acotaciones vinculadas a eh, algunas pequeñísimas funciones, pero que vamos a ir desarrollando en estas presentaciones siguientes, ¿sí? Bien, cavidad bucal. Perdón. Cavidad bucal es la... a ver dónde me ubico. Acá abajo. Ahí está. Es el inicio del tubo digestivo, ¿sí? Es la única zona, el único lugar donde el alimento va a ser masticado. Y ustedes dirán, y sí, obvio. Sí, pero a veces no es tan obvio porque solemos masticar la comida 3, 4 veces y tragar. Y necesitamos que el alimento cuando llegue al estómago, ya lo vamos a ver, llegue en su manera más líquida posible. Generalmente eso no pasa. Y al no pasar eso, genera una dificultad en la digestión, ¿sí? Fíjense las glándulas que tenemos a nivel bucal, ¿sí? La parótida, la submandibular, la sublingual, que son glándulas que liberan la saliva justamente, ¿sí? La saliva, tenía una diapo especial para saliva y no la agregué. Pero les cuento más o menos, principalmente es agua, tiene moco, tiene amilasas, que son unas enzimas que pueden degradar en la boca hidratos de carbono, no así ácidos grasos y proteínas. En la boca no pueden empezar a degradarse aminoácidos ni, ni ácidos grasos, sí hidratos de carbono, ¿sí? Por eso, si nos ponemos un terrón de azúcar o un chocolate en la boca, la parte más, digamos, de hidrato de carbono, o sea, más glucosídica, puede ir deshaciéndose. eh, un caramelo, bueno, cualquier cosa que sea hidrato de carbono, ¿sí? Pero, insisto, lo más importante es ir masticando la comida e ir formando lo que se llama bolo alimenticio. ¿Sí? No confundir bolo alimenticio con bolo fecal. Ajaja, sí. ¿Por qué? Por el bolo fecal, bueno, vamos a ver en un rato, cuando veamos ahora colon, tiene que ver con una estructura de materia fecal que se genera por una gran
no sé si deshidratación, pero sí, en gran parte con falta de hidratación, si se quiere, de esa materia fecal, ¿sí? Que suele acumularse en el colon y complicar la evacuación. El bolo alimenticio no, es esta pasta que vamos generando mientras vamos comiendo, ¿sí? Bien. Lengua. La lengua es un órgano, ya lo vimos un poco en respiratorio, cómo funciona como aparato para la fonación, ¿sí? Y por supuesto tiene una función gustativa, en la cual cada una de sus partes tiene receptores específicos para un sabor determinado, ¿sí? Al mismo tiempo, la lengua tiene unas especies de escamas, si se quieren, ¿sí? Que es lo que hace que muchas veces, lo que genera el aliento, ¿no? Estas cosas de que según, qué sé yo, les habrá pasado de tomar mate y sentir el sabor del mate, bueno, o lo mismo si comen algo, ¿no? Bueno, muchas veces parte del alimento o del líquido que ingerimos, las partículas, quedan atrapadas en esas escamas, si se quieren, y es lo que genera que sigamos manteniendo el sabor de lo que hayamos comido, y obviamente eh, si es algún alimento que está mucho tiempo ahí sin haberse higienizado la boca, genera un aliento bastante particular. Los sabores que podemos percibir son estos. Clásicamente se habla de salado, acá está en inglés. Bueno, salado, ácido, dulce y amargo, ¿sí? Y hay un quinto sabor que es el umami. El umami lo percibimos a partir del glutamato, ¿sí? El salado, bueno, el cloruro de sodio, el ácido, el hidróxido de cloro o cloruro, ¿sí? Em, Como es el dulce, bueno, por la sacarosa o la glucosa, y el ácido, perdón, el amargo por la quinina, ¿sí? El glutamato, no sé si habrán escuchado, por un lado es un neurotransmisor, funciona como un neurotransmisor, al mismo tiempo tiene una característica que nos da el sabor medio adictivo de algunos alimentos, ¿sí? Por eso está limitado el uso de glutamato en algunos alimentos, en la mayoría, en realidad, en los alimentos en general, porque tiende a generar, ¿vieron cuando, qué sé yo, comieron algunas tostaditas que vienen en paquete, eh, sin hacer apología a una marca, pero que ustedes dicen, ¿qué onda esto? Tiene droga, o sea, ¿cómo? Y me encanta y no podés parar. Bueno, generalmente tienen alto contenido de glutamato, ¿sí? Lo que hace que uno pueda, eh, nada, por un lado percibir un sabor más allá de lo salado, más allá de lo dulce, que es atractivo y al mismo tiempo genera como una necesidad de continuar, ¿sí? Fíjense, acá tenemos eh, la cantidad de material de esta sustancia que necesitamos para que el receptor sea estimulado, ¿sí? Lo salado, lo dulce, perdón, lo ácido, lo dulce, ¿sí? Lo amargo. Fíjense, lo amargo necesitamos 0,00008, ¿sí? De la partícula para lograr captarlo. Y esto tiene que ver con un porqué biológico, antropológico, filogenético, que no es casual que los venenos sean amargos y detectar el sabor amargo nos puede salvar la vida, ¿sí? Por eso, con una cantidad muy pequeña de una partícula, ya podemos detectar que el sabor es amargo. Diferente es, fíjense, lo dulce, 0,01. O sea, al toque, o sea, necesitamos eh, una, una mayor cantidad, si se quiere, o proporción, lo mismo que lo salado, para poder percibirlo, ¿sí?
Faringe, bueno, la faringe ya la vimos, el sistema respiratorio, pero repasamos, ¿sí? Es un conducto que, bueno, justamente tiene una doble función. Por un lado, función respiratoria y por otro lado, la deglutatoria, ¿sí? Va a conectar justamente el tubo digestivo con el sistema respiratorio y al mismo tiempo es lo que favorece a que el alimento vaya por el conducto que tiene que ir y no se meta por la laringe para hacer el escándalo de la aspiración, ¿sí? Pero bueno, la faringe ya está descrita más en sistema respiratorio, ¿sí? Esófago. El esófago es un conducto, como un caño, ¿sí? Acá está la analogía, que conduce de la faringe hacia el estómago el alimento, ¿sí? El bolo, si se quiere, alimenticio, que al llegar al estómago, bueno, ahora vamos a ver, termina convirtiéndose en lo que se conoce como quimo, con Q, quimo, ¿sí? Pero fíjense, ese desplazamiento del bolo alimenticio se lo llama movimiento peristáltico, ¿sí? El peristaltismo es un movimiento que se realiza en todo el tubo digestivo del alimento y al mismo tiempo de mezcla. En el estómago, además de movilizarlo, se lo mezcla el alimento, ¿sí? ¿Y cómo? A partir de algo llamado esfínter. El esfínter es músculo, ¿sí? En forma circular, ¿sí? Y puede ser voluntario o involuntario. Por ejemplo, el esfínter esofágico es involuntario. Nosotros nos decimos, bueno, ahora movete para abajo, movete para abajo, movete para abajo. Lo mismo que los esfínteres gástricos, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tienen nombre propio, ¿sí? El píloro, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a ver. El gastroesofágico y el píloro, pero ahora lo vemos en detalle. El esfínter entonces es músculo habitualmente liso, pero puede tener una capa de músculo voluntario, como puede ser el esfínter anal, ¿sí? Que tiene una capa voluntaria y una capa involuntaria, por suerte, ¿no? O sea, la involuntaria es la que retiene sin darnos cuenta y la que nos avisa de que algo nos está golpeando la puerta, y la voluntaria es la que nos permite retener, digamos, eso hasta llegar al baño, ¿sí? En el caso del tubo digestivo en general, no, generalmente es involuntario, ¿sí? Esfínter entonces, y el primer esfínter que estamos viendo es el esfínter gastroesofágico, ¿sí? O esofágico superior y esofágico inferior, ¿sí? Y es lo que favorece que el alimento vaya hacia abajo. Cuando uno está repleto, muy lleno y con alguna cuestión ya de toxicidad, el estómago, bueno, puede generar movimientos contrarios al peristaltismo, generando lo que se conoce como las náuseas y por supuesto el vómito, que lo que hace es elevar el diafragma, ¿sí? Eh, y, y, bueno, genera una contracción muy fuerte, generando el efecto contrario, digamos, hacia descenso, y se genera como una especie de contraperistaltismo, lo cual da lugar al vómito, ¿sí? Bueno, acá otra vez tenemos cómo la masa del alimento va discurriendo, ¿sí? Esófago, entonces, fíjense en la cantidad de capas que tiene, ¿sí? Tiene células glandulares que van liberando también moco, como para ir ya degradando el alimento, para que vaya llegando más apto al nivel del estómago, ¿sí? Y llegamos al estómago. Entonces, el esfínter esofágico inferior es el final del esófago, dando lugar al estómago, que es una gran bolsa en forma de J, ¿sí? Con una capacidad de 1,5 litros aproximadamente, ¿sí? Y cuando hablamos de 1,5 litros es porque lo estamos considerando situación líquida, ¿sí? No estamos hablando de 1,5 kilos, sino 1,5 litros. Por eso les decía la importancia de masticar bien, para que el estómago
tenga alimento en formato, si se quiere, líquido. De hecho, para que el alimento pase al duodeno, tiene que tener esa consolidación más liquidona, ¿sí? O pseudo líquida. Por eso hay veces que tenemos el alimento un par de días ahí, sobre todo cuando son carnes o proteínas con mucha grasa, ¿sí? No sé si un par de días, pero en el estómago tanto no, sí en el intestino, pero no en el estómago. Me voy a poner una almohada más acá porque estoy sentado y está, ahí está. Tampoco. Bueno, no importa. Me quedaré con el cuello trabado. Entonces, el alimento debería pasar de una manera semi líquida y bueno, no siempre pasa. Cuando eso no pasa, generalmente pasa al tubo, al resto del tubo digestivo y no se digiere bien el alimento, ¿sí? Así como lo tragamos, muchas veces lo defecamos. Fíjense la cantidad de pliegues que tiene el estómago por dentro, ¿sí? El estómago tiene diferentes partes, el fundus, ¿sí? El antro. ¿Escuchaban hablar como esto es un antro? Bueno, como algo oscuro, algo, y sí, porque es la parte más distal, ¿no? El rinconcito del estómago que da lugar al duodeno. Y entre el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Tenemos otro esfínter que se lo conoce como píloro, ¿sí? De ahí que hay una famosa bacteria que se llama Helicobacter pyloris, ¿sí? Que es una bacteria en forma de helicóptero helicoidal y se aloja en el píloro y puede dar gastritis, puede dar acidez, ¿sí? Pensemos una cosa, en el estómago para degradar los alimentos se libera ácido, bueno acá tiene una diéresis pero es un acento, ¿sí? Ácido clorhídrico que tiene un pH de 1,5. Para que se den una idea, el pH de la sangre es 7,40 más o menos, 7,20. O sea, 7,20. 7,40 ya es complicado. Pero cuanto más bajo es el número, más ácida es la sustancia. Si la sangre tiene un pH de 7, un poquito más de 7, 1,5, imagínense lo ácido que es. Para que se den una idea, si liberamos ácido clorhídrico arriba de una mesa, muy probablemente la perforemos esa mesa, ¿sí? Pepsina, que les debe sonar por la Pepsi, y la gastrina, que viene de gástrico, ¿no? De estómago, ¿sí? La pepsina les debe sonar como Pepsi, porque de hecho sí, la Pepsi originariamente se vendía en farmacias, mejor dicho, la pepsina se vendía en farmacias y para que tenga un sabor más agradable se le ponía jarabe de maíz. Y la gente decía, rica la pepsina. Se lo vendía como medicación justamente para la digestión. Y se decía, rica la pepsina, dame un poquito más de pepsina. Entonces dijeron, ¿qué onda? ¿Tanto te gusta la pepsina? Claro, no era lo que gustaba la pepsina, sino el jarabe de maíz que le daba ese sabor. Entonces dijeron, a ver qué hacemos si vendemos jarabe de maíz. Y de ahí sale la Pepsi, que es anterior a la Coca-Cola. La Coca-Cola después, bueno, ahora hay que chequear esto, si es anterior o no. Bueno, no importa, me estoy yendo de tema, pero siempre está bueno tener algún datito de color que no tenga que ver con el tema. Fundus, entonces, la parte más superior. El cardias es la parte, digamos, inicial por donde el esófago contacta con el estómago, ¿sí? Y finalmente, el antro, ¿ok? Hay una curvatura mayor, que es esta, y una curvatura menor, que es esta. Dando lugar, entonces, al duodeno, ¿sí? A ver si pasamos la diapo. Ah, porque se están ahí agregando cositas. Perfecto. Y esta imagen es un dibujo, pero era para que vean las tres capas musculares que tiene el estómago, superpuestas entre sí y al mismo tiempo con diferentes direcciones de sus fibras. ¿Sí? Unas son oblicuas, unas verticales y unas horizontales, lo cual le da
una mayor capacidad para ese peristaltismo del que les hablaba, ¿sí? De mezclar el alimento, de movilizarlo y conducirlo al duodeno. ¿Ok? Duodeno. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Se lo llama duodeno porque mide aproximadamente lo que serían 12 dedos. ¿Sí? 12 dedos, habría que ver 12 dedos de quién, ¿no? Pero 12 dedos más o menos. Por eso duodeno. Acá pareciera que tiene dientes, parece la boca de Pennywise, el payaso de It, pero no, no son dientes, son pliegues con vellosidades y microvellosidades que vamos a ver en un instante qué es todo eso. ¿Sí? Primer porción entonces del intestino delgado, duodeno, ¿sí? Muy cercano al páncreas, por eso alteraciones en el páncreas puede dar una duodenitis y alteraciones en el duodeno puede dar una pancreatitis. ¿Sí? Por eso es interesante conocer la anatomía, no para que nosotros diagnostiquemos, porque no estamos ni cerca de hacerlo como profes, pero sí comprender la importancia a veces de, como digo siempre, el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, intestino delgado, yeyuno, ilion, el yeyuno en la primera parte y el ilion en la segunda parte del intestino delgado. Se considera aproximadamente que tenemos como 6-7 metros de intestino delgado ahí, de asas intestinales, todas enroscadas ahí para dar lugar luego al colon, ¿sí? Esta grasita que vemos acá se lo llama mesenterio o epiploma, me encanta decir epiploma, porque parece el nombre de un payaso de plaza, ¿sí? El epiploma, o epiplom mayor, epiplom menor, ¿sí? Que es tejido graso justamente y conectivo, que conecta o que, sí, que une, si se quiere, todo el intestino delgado y el intestino grueso o colon en sí mismo, ¿sí? Recordemos que todo lo que es el tubo digestivo está en una cavidad llamada peritoneo, ¿sí? Y bueno, este epiplom está, digamos, conectado a ese peritoneo, ¿sí? En el duodeno y yeyuno e ilion es donde se absorbe el 90% de los alimentos. Y esto es importantísimo. Es decir, lo que pasa por acá y no se absorbió, ya no se va a absorber prácticamente. ¿Sí? Por eso, insisto, es importante masticar bien la comida, importante que las comidas no sean tan pesadas y en el caso de que lo sean, bueno, hacer el descanso, si se quiere, adecuado, no por nada nos da la modorra después de un atracón, ¿no? Como porque el tubo digestivo necesita mucha sangre para digerir, como vimos en otra ocasión, si nos podemos hacer actividad física o con un estrés, esa vascularización se interrumpe, ¿sí? Y generalmente esto nos pasa, aunque no nos pongamos a hacer actividad física, si estamos viendo algo en la tele que nos da un disgusto, si recibimos una llamada o un mensaje medio maquiavélico por WhatsApp, nos interrumpe la digestión, ¿sí? El famoso nudo en el estómago, bueno, tiene que ver con eso, con una descarga simpática que cierra las arterias mesentéricas, que son las arterias que irrigan al tubo digestivo, y detiene, interrumpe, si se quiere, el proceso digestivo, con lo cual empezamos a tener problemas gastrointestinales, como una acidez, repetir, ¿no? Lo que uno comió, eh, ¿por qué no una gastritis si eso avanza en el tiempo? Gases, ¿sí? Constipación, etcétera. Diarrea, ¿por qué no? Porque justamente si no se absorbe, va pasando. Y a nivel del colon, ahora vamos a ver, que se absorbe gran cantidad de agua. Y cuando el colon no funciona bien, tenemos la diarrea, ¿sí? Bien, quiero que veamos esto. Miren acá. Pliegues. El intestino delgado tiene pliegues. ¿Dónde está? Acá. Tiene pliegues. Sí, a ver. Sí. Esos pliegues tienen vellosidades. Fíjense que estos pliegues tienen vasos.
están cubiertos por vasos, ¿sí? Vasos arteriales y venosos con su red capilar, ¿ok? Y acá la red linfática, ¿ok? Y nerviosa incluso. Este amarillo representa la parte nerviosa, sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Fíjense esto, vellosidades intestinales. Entonces, tenemos el pliegue, y cada uno de esos pliegues tiene vellosidades. Y cada una de estas vellosidades, o sea, esto, fíjense, es un recorte de esto. Agarramos uno chiquitito de este, no sé si me siguen. Todo estos son pliegues. Estos pliegues tienen como dientitos, ¿sí? Cada uno de esos dientitos es una vellosidad de estas. Ahí. Es una vellosidad de estas. Y cada una de estas vellosidades tiene un montón de otros dientitos, que son microvellosidades. A ese nivel llegan los capilares, ¿sí? Los capilares arteriales, venosos, ¿ok? Y a ese nivel de las microvellosidades se absorben hidratos de carbono, ¿sí? A ese nivel se absorben los monosacáridos, y a ese nivel eh, se generan los daños a nivel intestinal por estrés, el famoso estrés que te da problemas digestivos. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo de recién. Si hay un estrés muy fuerte y la circulación, ¿sí? La irrigación queda interrumpida o disminuida, estas células tienen menos nutrición. Si tienen menos nutrición, empiezan a morir. Si empiezan a morir, dejan de estar ahí, ¿sí? Por lo tanto, se pierde funcionalidad absortiva o de absorción. Y esto puede llevar a una celiaquía, por ejemplo. Es decir, no poder absorber hidratos de carbono o gluten, mejor dicho, derivados de trigo, avena, centena y cebada, ¿sí? Los famosos TAC. ¿Es recuperable eso? Puede ser que sí, puede ser que no, pero básicamente uno tendría que estar cambiando los hábitos, que es lo más difícil de cambiar, ¿sí? Ese estresor inicial. Sí, estas células se van regenerando. Ahora, si esto perdura en el tiempo, y habría que ver a qué nivel ya de deterioro hay y cómo están esas células para poder regenerarse o no. ¿Sí? Por eso insisto. Nada, no comamos teniendo disgustos. Dejen los celulares lejos cuando están comiendo. No coman con los celos. No sé si sabían, pero por cada mensaje que nos llega, se despierta una señal de alarma en nuestro sistema nervioso, porque es un aviso de algo. Y ese sistema de alarma, más allá de que uno está automatizado y está familiarizado con el tema, es una descarga de adrenalina, ¿sí? En mayor o menor medida. Imagínense la cantidad de mensajes que recibimos, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por lo que sea, sumado a que eso te lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa, es un estrés constante, ¿sí? Colon, recto, bien. Fíjense, antes no les dije, pero si alguna vez comieron chinchulines de vaca, vieron que los compran así y después lo pueden hacer cortadito, lo trenzan, no sé, bueno. Van a ver esta grasita, el epiplón, ¿sí? A ver si acá dice epiplón en algún lado. No, acá está como mesenterio. Mesenterio, suena como más tenebroso. A mí me gusta llamarlo epiplón mayor y menor. Este es el mayor y este es el menor, ¿sí? Bueno, van a ver esa grasita, ¿sí? Alrededor del intestino, que generalmente de los chinchulines, ¿no? Que lo sacan, se corta, algunos lo dejan, bueno. Después te sirve para limpiar la parrilla. En fin, colon. Fíjense, parte final del intestino, ¿sí? Ahí dice duodeno, no sé por qué, pero está bien, sé por qué, porque justamente ahí está el duodeno. Toda la asa intestinal está acá, ¿sí? Yeyuno e ilion, que acá está quitada, ¿sí? Y el ilion contacta con esta zona
del colon, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber del colon? Bueno, en su mayor parte es donde se absorbe el 90% de los líquidos, de los electrolitos, ¿sí? Como sodio, potasio, cloro, magnesio, eh, calcio, pero más que nada los mencionados anteriormente. El calcio se absorbe más a nivel renal también. Por eso la caquitas debería tener cierta consistencia y no líquida, como les dije hace un rato. Si esa absorción está alterada, iba a salir más liquidona, ¿sí? Y por el contrario, si hay una sobreabsorción porque hay falta de líquido en el organismo, puede haber una constipación, ¿sí? Fíjense las partes del colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, sigmoides, ¿sí? Recto, ano. Generalmente el sigmoides es el que se suele acumular con más cacona, ¿sí? Fíjense, está como medio estrangulada ahí la cosa, ¿sí? A esto se le puede sumar, sobre todo en caso femenino, y sobre todo cerca del periodo menstrual, donde los ligamentos uterinos, que están muy cercanos ahí, e incluso en varones a nivel prostático también, pero es más frecuente cerca del periodo menstrual. Bueno, el periodo menstrual es todo, ¿no? El ciclo. Me refiero a cerca del inicio, ¿no? Del ciclo menstrual. Al estar más congestionados esos ligamentos, puede haber un secuestro, si se quiere, sanguíneo a ese nivel, disminuyendo la irrigación a este nivel, y eso puede llevar a una constipación, por ejemplo. Y a veces puede dar dolores referidos de espalda, zona lumbar, ¿sí? Y uno dice, pero qué raro, no hice nada, y bueno, pero tiene que ver con eso. Pero bueno, en fin. Colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides, recto, ano, con sus esfínter externo del ano. Este es el que podemos controlar. Superiormente, o de manera superior a ese, tenemos el esfínter anal interno, que no lo podemos regular y controlar. Acá tenemos el vaso. El vaso no es un órgano del tubo digestivo, pero está muy conectado, ¿sí? El vaso es un órgano que se encarga de la remoción de los glóbulos rojos una vez que mueren. Recuerden que los glóbulos rojos tienen una vida de 120 días aproximadamente porque no tienen núcleo. Por lo tanto, la estructura que remociona, ¿sí? que dice, bueno, esto sirve, esto no sirve, lo desechamos, liberando la bilirrubina, es el vaso, ¿sí? Si el vaso se extirpa por algún problema, se encarga de eso el hígado. Y hablando del hígado, glándulas anexas. Las glándulas anexas son justamente el hígado, la vesícula y el páncreas. Y bueno, las glándulas salivales, que acá no están, pero recuerden que las glándulas salivales son glándulas anexas también. Es decir, no forman parte del tubo digestivo, sino que son glándulas anexas, justamente anexas al tubo digestivo. ¿Ok? Glándulas salivales, hígado, que puede funcionar como glándula también, vesícula y páncreas. ¿Sí? Bien. Eh, Esta imagen muestra más o menos las conexiones que tienen. Yo hace un rato les decía que el páncreas, ¿sí? Está un poco, está en realidad muy conectado al duodeno. Fíjense cómo el duodeno como que envuelve a la cabeza del páncreas, ¿sí? Eh, y al mismo tiempo el duodeno es el que manda indicaciones, si se quiere. Por un lado es secretina y por otro de colicistoquinina, ay no me salió, eh, colecistoquinina. La secretina va a enviarla al páncreas, ¿sí? Para que libere los jugos pancreáticos, y la colecistoquinina al hígado para que libere la bilis. Entonces, fíjense cómo una cosa está conectada a la otra, ¿sí? Una vez que el duodeno recibe el alimento, según
el tipo de alimento va a ir liberando mayor o menor cantidad de secretina o colecistoquinina para que el hígado libere bilis, ¿sí? Y para que el páncreas libere los jugos pancreáticos o ácidos pancreáticos. Hígado, vesícula y bilis. A ver, me pongo acá. No, acá. Bueno, el hígado tiene lóbulos, ¿sí? Unidos por ligamentos, ligamento arcuato, ligamento redondo del hígado, ¿sí? Tiene justo por debajo adentro la vesícula, que es como una bolsita, ¿sí? Que almacena la bilis. La vesícula no fabrica la bilis la fabrica el hígado, que son sustancias ácidas que por un lado favorece a que el alimento pueda ser mejor absorbido y por otro lado favorece la degradación de alimentos ricos en grasa, ¿sí? O ácidos grasos. Por eso cuando uno tiene el hígado graso, cuando tiene un problema, un cálculo vesicular, lo que suele pasar es que la bilis se almacena y no puede salir de la vesícula, ¿sí? Y eso a veces se resuelve con cirugía, a veces no, dependiendo el nivel del ángulo ¿sí? Que se da en la vesícula. Si este ángulo se cierra mucho y la vesícula se llena de bilis y no la podemos sacar, y bueno, es muy probable que haya que operar por una cuestión de que eso puede reventar y hacer una peritonitis. Yo les hablé de que el peritoneo es la cavidad donde se aloja el sistema digestivo. Una infección en el peritoneo se la llama peritonitis. Algo que no les mencioné antes, hablando de peritonitis, es el apéndice. Voy a volver un poquito atrás. El apéndice, que está acá, generalmente se dice, bueno, no sirve para nada, ¿por qué no te lo sacan cuando nacés? Primero que es una aberración, ¿no? Que nazcas y te tengan que hacer, porque sí, una intervención si no hay ningún malestar, ¿no? Segundo, que el apéndice tiene una función, por eso está, no es que, no, es algo que sobra, no, tiene una función inmunológica y no es casual que justamente cuando se complica la cosa es porque ese apéndice se llena de pus, ¿sí? Se infecta y si revienta, toda esa bolsa de pus sale al peritoneo generando una peritonitis. Yo les hablé en otra ocasión de que el pus es el producto de los neutrófilos, que es una de las células blancas del sistema sanguíneo, no del sistema, pero sí de la sangre, ¿sí? Del sistema inmune. Las células blancas son neutrófilos, los linfocitos, ¿sí? Los neutrófilos se encargan de captar agentes extraños, fagocitarlos y hacer apoptosis para destruir ese agente extraño, ¿sí? Como consecuencia queda el pus. Si el proceso infeccioso es demasiado elevado, puede inflamarse el apéndice, generando una apendicitis, ¿sí? Y si esa apendicitis es aguda, es decir, el proceso infeccioso pasó más allá de lo que el organismo puede controlar, ¿sí? Es operable y generalmente es urgente, ¿sí? Se manifiesta con dolores a nivel de la cresta ilíaca, ¿sí? Derecha, puede doler la pierna derecha, a veces, bueno, se manifiesta con vómitos, ¿sí? Dolores de cabeza, en fin, estábamos acá. Bueno, entonces, les hablaba de la peritonitis, de la vesícula, ok. Fíjense los vasos que llegan al hígado, ¿sí? Para formar lo que se llama el sistema portal también. Hay un sistema anexo, digamos, venoso, que pasa por el hígado. El hígado tiene una función de aproximadamente, o mejor dicho, aproximadamente 400, 500 funciones diferentes. La mayoría tiene que ver con síntesis de proteínas, de hormonas, de sustancias. Una de las proteínas más importantes es la albúmina, que es una proteína que transporta sustancias en el organismo. La clara de huevo, por ejemplo, es albúmina, ¿sí?
y favorece la presión oncótica a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante que el hígado esté muy irrigado, ¿sí? Y vascularizado. Páncreas. El páncreas tiene una doble función, por un lado endocrina, por otro exocrina. La endocrina se verá en sistema endocrino y tiene que ver con liberar insulina, glucagón y somatostatina, que es una hormona que regula los niveles de una y de otra, ¿sí? La insulina a grandes rasgos favorece el ingreso de la glucosa a la célula y el glucagón todo lo contrario, favorece eh, la salida, si se quiere, a nivel hepático o el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Fíjense que parece una esponja vegetal el páncreas, ¿no? Cortada a la mitad, bueno, nada, solo para que vean la analogía. Me gusta hacer analogías de estructuras anatómicas con cosas de la vida cotidiana. El páncreas libera a nivel exócrino, ¿sí? La amilasa pancreática, que la amilasa, como la amilasa salival, degrada hidratos de carbono, proteáceas y lipasas. El sufijo asa significa enzima para, ¿sí? Las enzimas son proteínas que favorecen procesos metabólicos, catabólicos, o sea, de destrucción, ¿sí? Como que rompen moléculas para hacer moléculas más pequeñas. A nivel de proteínas y lípidos, bueno, los ácidos pancreáticos son de enorme importancia para esto. No pueden ser liberados si el duodeno no libera la secretina, como les decía hace un rato. Lo mismo a nivel del hígado, no puede liberar la bilis si el duodeno no libera la colecistoquinina. ¿Y por qué es importante esto? Cuando ingerimos grandes cantidades de alcohol, el alcohol daña el duodeno. Entonces, las microvellosidades del duodeno y demás pueden enlentecer la liberación de secretina y de colecistoquinina, y eso es una de las cuestiones por las cuales el hígado queda muy dañado. Además del hígado como metabolizador del alcohol, la conexión entre páncreas, duodeno e hígado queda alterada. Entonces esas funciones se empiezan a complejizar, pudiendo llevar a una pancreatitis, ¿sí? En casos de bebedores crónicos, ¿sí? Pudiendo llevar a una hepatitis o una cirrosis en el caso del hígado, o una duodenitis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio, infeccioso a veces, pero generalmente inflamatorio, perdón, de las mucosas del duodeno. ¿Ok? Y bueno, acá les dejo este cuadrito con algunas enzimas, ¿sí? De dónde salen y la función que tienen, ¿sí? Las amilasas de la saliva, el jugo gástrico, bueno, las pepsinas que les dije, las lipasas gástricas, el pancreático, la tripsina, principalmente lipasas, y el jugo intestinal, ¿sí? La peptidasa, maltasa, bueno, maltasa, lactasa, sacarasa son enzimas para la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que son disacáridos, ¿sí? Son moléculas de hidratos de carbono combinados, o sea, la sacarosa son dos glucosas, la maltosa, perdón, la sacarosa es una glucosa con una fructosa, la maltosa son dos glucosas y la lactosa es una glucosa con una eh, glucosa, fructosa y galactosa. Ahí está. ¿Sí? Lactosa es glucosa, galactosa. No sé si vieron esto a nivel monosacáridos, disacáridos, a nivel bien bioquímico, creo que en fisiología se ve un poco, pero es interesante que lo recuerden, que lo sepan, porque es así, a ese nivel, recién como absorbemos, ¿sí? Los nutrientes. Y acá, bueno, un poco
lo que les hablaba de la conexión entre las glándulas anexas entre sí, no sé dónde ponerme, bueno, me pongo acá, ¿sí? Y la gastrina, la secretina y la colecistoquinina, ¿sí? Eh, para el nivel, digamos, de la absorción y digestión de los alimentos, ¿sí? Así que bueno, espero les haya servido esta clase y bueno, estamos en contacto. Saludos, cuídense mucho, ¿sí? Y nos estamos viendo.